la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diré los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y quien les habla y conduce el programa, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter. Una es @dhmonitor, @fm_Fernández, y las etiquetas Monitor de Derechos Humanos y Observa Atrocidades. También nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 24 de febrero de 2021 tenemos el orgullo de tener como invitada a la doctora Sandra Pinardi, profesora de la Universidad Simón Bolívar, quien es doctora en filosofía, coordinadora del posgrado en filosofía. Además de eso, y de todas sus calificaciones, experta en filosofía contemporánea. También es curadora de la Galería de Arte. Olvidé el nombre, pero es una curadora importantísima. No lo puse aquí en la nota. Ya nos aclarará la profesora, porque se dedica también a la filosofía y a la estética. Y creo que, tengo que decirlo, también ha sido mi profesora. De tal manera, pues, que es un gran orgullo tener a nuestra profesora en filosofía política, la doctora Sandra Pinardi, en nuestra compañía, quien nos va a hablar hoy un poco, y vamos a conversar con ella sobre Hannah Arendt y la banalidad del mal y cuál es su importancia para los derechos humanos. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Este es tu espacio, por favor, si tienes la bondad y atender de explicarnos un poco de qué trata esto y dar un saludo a la concurrencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por oír. Bueno, sí, la idea es un poco, a mí me parece que Hannah Arendt tiene un pensamiento político especialmente importante, sobre todo porque tiene mucho que ver con la vida cotidiana y el sentido común, lo que uno podría decir la experiencia cotidiana de uno. Además fue una gran investigadora de los totalitarismos y del modo como los totalitarismos de alguna manera convierten, no podría decir, al hombre en una especie de animal dedicado a lo puramente privado, ¿no? En ese sentido fue una investigadora y una pensadora extraordinaria. Ahora, con respecto a los derechos humanos, yo quisiera decir que hay dos cosas que me parecen fundamentales en Hannah Arendt. Por una parte, esa idea que ella de alguna manera criticó muchísimo a lo largo de todo su trabajo político, que fue su trabajo como pensador político, que fue la idea de que de alguna manera, de acuerdo a ciertas interpretaciones, los derechos humanos estaban ligados a una cierta condición cívica, es decir, a una nacionalidad, vamos a decir así. Y ella impulsó esa idea de que había que convencer a los seres humanos, que había que mostrarles que todos, por el puro hecho de ser seres humanos, tenían derechos a tener derechos. Esa idea del tener derechos a tener derechos, más allá de nacionalidades o protecciones jurídicas o elementos de orden de Estado de Derecho, sino que el puro hecho de ser humano, digamos, de ser un hombre, ya lo hacía
suficientemente digno como para que tuviésemos que proteger sus condiciones de existencia y permitirle que su existencia fuera, fuera adecuada. Y no solamente en términos, uno podría decir, básicamente orgánicos, sino en sentido cultural, en sentido educativo, es decir, toda esa ampliación que de alguna manera han recibido los derechos humanos a través del desarrollo histórico, ¿no? Que no es solamente el hecho de mantener la vida o preocuparse por la vida, sino preocuparse por todos los elementos que logran dotar de sentido a la existencia y en ese sentido hacer de la existencia una instancia digna de vivirse, pues, o sea, que no sea simplemente un sobrevivir o un mero estar siendo, sino un actuar con significado, con sentido, con finalidad, ¿no? En ese sentido creo que ella, y eso lo defendió durante muchísimo tiempo, el hecho de que había que comprender que todo ser humano tenía derechos a tener derechos, que no era algo privativo de cierta condición nacional o de cierta condición política, digamos que todos, y eso tiene mucho que ver con los refugiados, con los inmigrantes, con toda la realidad que tenemos hasta como venezolanos, pues, en estos momentos, es decir, que muchas veces sentimos que los derechos de nuestros propios compatriotas están siendo un poco lastimados por esta misma situación de que no están arropados por ciertos marcos jurídicos, ¿no? Y eso sería una de las cosas que ella critica. Lo otro que tiene que ver con la banalidad del mal me parece importantísimo, y es que la banalidad del mal fue digamos, una oración o, digamos, un título con el cual ella tuvo muchas críticas. Pero lo que vino a partir de que ella fue al juicio de Eichmann en Palestina, cuando este personaje nazi fue condenado por todos sus crímenes y se dio cuenta de algo terrible, terrible realmente, que era que para ser un criminal y para ser un violador de los derechos humanos, para haber destruido a toda una, digamos, o haber intentado destruir a toda una población, no se necesitaba ser malo, bastaba con ser inmensamente egoísta y bastaba con estar dedicado a una pura persecución de sus propios fines. Y eso es un poco la banalidad del mal, como la banalidad, como el mal, la atrocidad que puedes cometer hacia otros seres humanos puede estar instalada en el puro hacer del hombre, en el puro obrar y tener como única finalidad sus propias, vamos a decir así, sus propios intereses. Y en ese sentido es terrible, porque es que no se necesita ser malo o ser perverso para violar los derechos o para mancillar la dignidad de un hombre, sino que basta con imponer digamos, los intereses propios sin ningún miramiento hacia otro, porque lo que ella descubre en Eichmann es que es un burócrata y que todo su ejercicio terrible de apoyo al sistema de exterminio de los judíos nazis no fue otra cosa que un deseo de Eichmann de superar su propia carrera como profesional burócrata, digamos. O sea que ni siquiera era un hombre malo, sino que era un hombre común que se encontró y fue incapaz de sopesar que aquellos a los que se estaba llevando por delante eran hombres, no eran cosas ni eran objetos. Y eso es un elemento sumamente interesante, porque los derechos humanos son aquello que nos hace de alguna manera, que permite la distinción
entre hombres y cosas. Digamos así, los hombres son esos seres a los cuales, para los cuales el existir no es un mero estar ahí, el existir no es un mero ser, el existir involucra la construcción de significaciones y de en esa medida involucra una cantidad de elementos que son los que en primer lugar se deben proteger. Un poco, creo que eso sería un poco una de los elementos que veo en Hannah Arendt que son fundamentales para los derechos humanos. Sin duda alguna. El primer rasgo que apuntas en tu estupendo resumen sobre Hannah Arendt y una de sus obras fundamentales, Eichmann en Jerusalén, La banalidad del mal, es el título completo de esa obra. Eso decías que eres una gran investigadora y pensadora, ¿no? Pero además una gran diríamos, docente, en el sentido de que sus escritos, que son muchísimos y de mucha densidad, sin embargo, tienen una enorme claridad para exponer su ideario, ¿no? Y ese concepto de la banalidad del mal cambia un poco aquella idea kantiana del mal radical, Claro. y lo coloca en sujetos comunes y corrientes. Un burócrata que lo que está interesado es en mejorar su carrera y en crecer dentro de la burocracia nazi, ¿no? Con sus logros, que además el tipo es lo que hoy se consideraría un super experto en logística, porque él logró el traslado de 6 millones de judíos en las condiciones más infames, porque los consideraban infrahumanos, hasta el holocausto, que fue el exterminio, fue el trabajo forzado, y luego de eso la liquidación de prácticamente todo un grupo humano, que en Europa eran 11 millones, pero mataron 6. Entonces es una cuestión bárbara, ¿no? Pero Entonces, no haber fue detectado... eso, sino que no solamente que los mataron, sino que los degradaron y los convirtieron en animales, porque eso es lo terrible. Lo terrible es que cuando tú, claro, lo terrible es que cuando tú eliminas del hombre esos derechos, tú de alguna manera sustraes esos derechos de la condición humana, tú estás convirtiendo el hombre en un mero organismo. No difiere de una planta o no difiere de una célula. Es decir, deja de perder todo su sentido humano. Y eso es una de las cosas que ella vio. Es correcto. Hay otra categoría que inventaron los nazis, y creo que ella se refiere en algún momento a eso, y es la que utilizaron para caracterizar a las personas con discapacidades, que decían que eran indignos de vivir. Exacto. No solamente eran infrahumanos, sino que eran indignos de vivir, no podían tener existencia alguna, pues, ¿no? Claro, eso entonces, tiene que ver un poco con esa idea también de los nazis de que todo esto es un problema que tiene que ver con una ley de naturaleza. Correcto. Es exacto, como si ellos hubiesen estado respondiendo de alguna manera a una realidad que tenía que ver con leyes naturales, como si que era una idea muy exagerada, pero que les dio un sustento muy importante, ¿no? Que fue esa idea de que ellos de alguna manera ellos que estaban haciendo, estaban promoviendo la mejor vida posible. Y la mejor vida posible, ¿cuál era? La vida de esos seres que están absolutamente capacitados para vivir en su extraña imaginación, los arios, digamos. Pero era eso, un poco esa idea de mezclar todo lo que serían prejuicios y todo lo que serían racismo con una cosa que tiene que ver con una especie de ley natural, como si su trabajo respondiera a una necesidad, pero ni siquiera una necesidad humana, una necesidad divina, porque era la necesidad de la naturaleza misma. De alguna manera eso les permite entender que hay seres indignos de la vida, que no merecen vivir. Sí, que no merecen vivir, son indignos de vivir. Y otro aspecto que destaca también Hannah Arendt, además de no limitarse al totalitarismo nazi, sino que abarca en cierta medida también el totalitarismo comunista, pero ella hace énfasis en el tema de la obediencia debida, ¿no?
Es decir, que es algo que en la confesión de Eichmann también él admite, que él obedecía a la ley, pero no a la ley moral de la cual hablaba Kant, sino a la ley de las órdenes de Hitler y de todos sus superiores, ¿no? Por ese esfuerzo que él quería hacer de progresar dentro de la burocracia. Entonces, ese tema de la obediencia debida es un tema, además, muy importante en la vida contemporánea, ¿no? Y creo que tiene que ver con los derechos humanos. No sé qué piensas sobre eso. No, por supuesto. Además que creo que en este momento, bueno, creo que después de la atrocidad nazi, creo que a todos de alguna, se ha hecho evidente, digamos, uno podría decir, o podría decirse de esa manera, se ha hecho evidente que no hay obediencia divina. Es decir, que debe haber siempre la suficiente reflexión, la suficiente conciencia como para saber si aquello que se está haciendo es lo correcto o no, que no es posible simplemente seguir, y no es posible seguir una orden, porque sea una orden y por el puro requerimiento de triunfar o de permanecer en un trabajo o de seguir teniendo los beneficios que se tienen, porque de eso se trata la banalidad del mal. O sea, la banalidad del mal, ¿qué es? Es una especie de anuncio, de ten cuidado, que cualquiera, no importa quién, puede cometer un horror, simplemente cuando olvida el otro con el que está tratando. Cuando se olvida que lo otro con lo que está tratando no es un lo otro, es alguien, es un otro, es un hombre. Y en ese sentido es alguien que tiene derecho a tener derecho. Por eso te decía esa idea que me parece fundamental, que es la idea de todos los individuos humanos, no importa el lugar en el que hayan nacido, no importa la raza a la que pertenezcan, tampoco importa la cultura en la que vivan. Todos los seres humanos tienen derechos y tienen derecho a tenerlos. No importan las circunstancias. Creo que eso es un aprendizaje que todavía como mundo no tenemos. Es decir, a pesar de todos los años, pero no lo hemos aprendido. El hecho de que no importa quién sea, no importa, siempre es un hombre. Y si es un hombre, tiene que ser respetado y protegido como hombre. Porque esa es la cosa con los derechos humanos. Los derechos humanos perdón. No, sin duda. Vamos a un corte, pero para cerrar un poco esa idea, porque creo que hay que retomar aspectos valiosísimos de eso que estás diciendo, que tiene que ver con la universalidad de los derechos humanos. Claro. Todas las personas tienen todos los derechos humanos. Vamos a comenzar en el próximo segmento con ese tema y bueno, vamos al aire un momentico mientras la emisora hace su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ya hemos hablado al final del primer segmento de este programa de la universalidad de los derechos humanos. Todas las personas tienen todos los seres humanos por el hecho mismo de que cada persona es un ser humano. Ahora bien, hay una vieja teoría, se la ha llamado la teoría del deber perfecto, que también hay deberes que son universales. Entonces, si de cada derecho de cada persona nace un deber, ¿quiénes son los titulares de esos deberes? ¿Es el Estado? ¿Es una persona respecto a otra persona? ¿Somos todos, todos tenemos esos deberes? ¿O son deberes hacia uno mismo? Es decir, ¿dónde están los límites? ¿Cuál es el alcance de esa idea de universalidad, tanto de derechos humanos como de deberes? ¿Qué diría, pensando un poco y extrapolando el pensamiento de Hannah Arendt en los tiempos de ahora, cómo se conjugaría eso y cómo lo ve una filósofa como Sandra Peñarro? Bueno, yo diría que, no sé qué diría Hannah Arendt en sentido estricto, pero yo, porque es como inventar un poco, ¿no? Pero yo creo que digamos, creo que la universalidad de los derechos humanos, si bien la protección de los derechos humanos en sentido estricto le corresponde a ciertas instancias legales o normativas o del derecho, creo que la protección, la responsabilidad de proteger los derechos humanos es universalmente compartida. Todos tenemos responsabilidad de proteger los derechos humanos de todos. Creo que eso es indudable, es decir, y creo que ese es un problema, porque ahí entra una cosa que es la responsabilidad que creo que todos los seres humanos tienen con respecto de todos los otros seres humanos. Más allá de si es mi amigo o si no es mi amigo, digamos, o de si lo comparto como cultura o no. Es un ser humano y yo soy responsable de alguna manera de que lo pueda seguir siendo. Simplemente eso, no tengo que responsabilizarme de más nada, sino de que pueda seguir siendo un hombre. Y ser un hombre no es simplemente sobrevivir, es muchas más cosas que sobrevivir. Y eso es otra cosa que tenemos que digamos, de lo que tenemos que pensar, que sobrevivir no es ser humano. Ser humano involucra obtener sentido de la existencia. Eso es lo que nos diferencia, digamos, de alguna manera de otros animales. Y en ese sentido creo que es importante. Yo diría que entonces que somos universalmente responsables de los derechos de todos los derechos de los demás. Igual como todos los hombres tienen derechos, todos tenemos la responsabilidad de alguna manera de protegerlos, en la medida de nuestras posibilidades. Pero sí creo que no es un problema que uno pueda simplemente, digamos, dárselo a otro y decir eso es responsabilidad del Estado o eso es responsabilidad de los sistemas internacionales o yo no me ocupo de eso o a mí eso no me interesa. ¿Por qué no? Porque todos estamos involucrados ahí. Todos pertenecemos a eso. Además eso es lo que nos hace en el fondo ser hombres. Esa capacidad que tenemos para entender lo importante que es lo humano. Y para reconocernos ahí, más allá de las afinidades o de las identidades que pudiéramos tener. Eso es importante también para entender que un hombre es un hombre. Yo no necesito entenderlo, ni compartir con él una identidad, ni compartir con él una cultura. Simplemente tengo que comprender que es un hombre y tiene su identidad y tiene su cultura. Es decir, no puedo pretender que solo son hombres los que se parecen a mí o aquellos con los que yo pudiera identificarme, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y creo que Hannah Arendt estaría dispuesta a eso.
Sí. Sí, Y sería una pensaría, es más, extensión. pensaría que el espacio público está hecho de eso, de hombres responsables. Si no hay hombres responsables y hombres existentes, sino puros sobrevivientes, no hay espacio público. No hay dimensión política ni dimensión pública en el mundo. El espacio público se constituye cuando dialogamos hombres de distintas individualidades, pero dialogamos en el respeto sí, en el respeto y en el resguardo los unos de los otros. Sí. Sin embargo, aunque parece obvio que en la medida en que yo protejo los derechos humanos de los demás, también protejo los míos. Y en esa medida estoy procurando esa base que es la supervivencia. Pero Claro. es demasiado elemental, ¿no? Entonces, quisiera que me hablaras un poquito y también proyectando y extrapolando un poco con el pensamiento y la base que nos da Hannah Arendt. ¿Cuál es el vínculo de la responsabilidad con la libertad? ¿Cómo se ejercería? ¿Hay relación o son situaciones totalmente antagónicas, libertad y responsabilidad? Hannah Arendt por muchas razones está ligada al existencialismo y está ligada y ahí hay Correcto. una idea de libertad que es una idea muy particular, en el sentido de qué es la libertad. La libertad es que cada hombre pueda ser lo que puede ser. Es decir, que darle a cada hombre la posibilidad de realizar su propio proyecto de vida. Eso es la libertad. La libertad no es actuar como se quiera, la libertad no es decidir cualquier cosa. La libertad es, en el fondo, ser capaz de ser lo que uno proyecta como el sentido de su propia vida. En ese sentido, creo que de lo que somos realmente responsables es de la libertad del otro. Es decir, es de que cada uno pueda ser el que tiene que ser. Porque lo que tú le cercenas a un hombre cuando de alguna manera atropelles sus derechos es la posibilidad de ser y la posibilidad de ser libre en el sentido existencial del término. Es decir, de ser aquel que puede ser, aquel que proyecta su propio sentido de la existencia, ¿no? En ese sentido, diría que no hay un conflicto con la libertad, sino que más bien lo que de alguna manera se está resguardando en el fondo es la libertad de cada quien. Exactamente, eso es lo que estamos resguardando. ¿Y la libertad de cada quien a qué? A poder ser un hombre y ser un hombre completo. Es decir, ser un hombre con toda la significación que eso posee, ¿no? Diga, en ese sentido creo que no habría... Por eso es que te digo que para ganar en el espacio público es de hombres libres, es de hombres responsables los unos con los otros. ¿Y de qué es de lo que nos vamos a responsabilizar en el fondo? Vuelvo y repito, de la libertad del otro. Y eso es importante, eso es muy, creo que es muy hermoso además. Uno no solamente es responsable de su propia libertad, uno es responsable de la libertad de los otros, a la vez. Claro, y ahí estamos ya hablando de otro nivel, más arriba o por encima de la supervivencia mera, ¿no? Y estamos hablando entonces de una interdependencia de varios principios que están universalizados: los derechos, la libertad, la responsabilidad. Pero entonces, ¿habría entonces una relación de interdependencia en esas universalidades compartidas? Claro. ¿Y cómo se hace con la diversidad? Porque partimos de la idea de que, como no, somos seres humanos. Lo que yo te digo es que yo no necesito responsabilizarme del otro entendiendo que tengo afinidades con él. La diversidad es parte de eso. Yo de lo que necesito responsabilizarme es del que sea, que él sea el que sea, el que puede ser él, el que es propio de él, el que él auténticamente es. Ese puede que yo no lo entienda, pero eso no importa.
Yo no necesito entenderlo para ser responsable de eso. Yo lo que necesito es dejarlo que sea y tratar de hacer lo posible porque pueda ser, digamos. En ese sentido, creo que es muy importante eliminar la idea de que hay una identidad necesaria o que hay una comprensión que se requiere del otro. No. La única identidad posible es que somos hombres. Y la única comprensión es que comprendo que es un hombre. Más allá, no necesito otra. No necesito tener una afinidad, una identidad, porque eso ya sería otra vez colocar los derechos en el ámbito de un sistema más o menos cerrado de reconocimiento mutuo. Y no, es un sistema abierto de reconocimiento mutuo. Para ser responsable del otro, lo único que necesito saber es que es otro. Más nada. Estupendo. Yo creo que tenemos tantos temas de que hablar sobre Hannah Arendt y otros filósofos, pero ella es tan prolífica que yo creo que valdría la pena hacer otra sesión sobre ella y su obra, ¿no? Porque queda pendiente, por ejemplo, hablar de cómo se hace con el enemigo o aquel que nos declara la guerra como enemigos. Y dentro de esa diversidad, ¿no? Y es muy complejo, de verdad, la realidad humana y la condición humana. Y creo que Hannah Arendt ha reflexionado sobre todos esos temas, la violencia, la culpa, la revolución, todos los temas contemporáneos, y ha buscado solución a todos ellos. Pero si pudiéramos hacer un resumen de 1 minuto para finalizar el programa, ¿qué es lo clave para entender a Hannah Arendt y su importancia para los derechos humanos? ¿Qué es lo clave? ¿Qué tenemos que enfatizar? Lo que tenemos que enfatizar, creo, para entender a Hannah Arendt es que todos los hombres, por ser hombre, tienen derechos a tener derechos. Y por una parte. Y por la otra, el hecho terrible de que para atropellar a un hombre no se necesita ser malo. No se necesita ser perverso. Basta simplemente con no tener conciencia de lo que está haciendo. O con tener la mirada puesta en unos intereses, vamos a llamarlos egoístas por no tener mejor nombre, en unos intereses absolutamente dirigidos a la autosatisfacción. Bueno, digamos eso sería, creo, lo fundamental con ella. Y, por supuesto, entender que el hombre es hombre cuando es capaz de actuar libremente y políticamente en el espacio público. Es decir, todos aquellos a los que de alguna manera les estamos cercenando el espacio público y les estamos cercenando la capacidad de hablar, los estamos de alguna manera eliminando su posibilidad de ser hombres. Le estamos atropellando sus derechos. En ese sentido, la sobrevivencia no es suficiente. Es mucho más que la sobrevivencia. Exacto. Pero tenemos que partir de un inicio, pues la sobrevivencia hay que garantizarla. Absolutamente. Y luego dar las posibilidades del desarrollo pleno de esa existencia humana, que es una especie de procura existencial que forma parte de los deberes del Estado, ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo que ha sido un mensaje estupendo. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Pasamos unos minutos realmente deliciosos escuchando a la profesora Sandra Pinardi. Muchas gracias y queda pendiente una nueva invitación para los próximos miércoles. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Muy amable. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.
RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente